Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a esta siguiente clase de geometría. Es un gusto para mí estar con ustedes, saludarles y desearles que estén bien, que se les estén pasando de lo mejor. ¡Ay, hay una mosca! Perdón. El día de hoy vamos a continuar nuestra clase de geometría con el tema de ángulos, ¿sí? Si bien es algo que ustedes ya vieron por ahí en el archivo PDF, pero vamos a retomar esta parte para que quede un poquito mejor el concepto de ángulo y también de la medida de los ángulos, ¿de acuerdo? Bueno, como ya lo había comentado la clase pasada, el ángulo es la abertura que se forma en la intersección de dos líneas rectas. El punto de intersección se llama vértice y el ángulo, por lo general, lo medimos en unidades sexagesimales. Las sexagesimales quiere decir que van desde 0 hasta 360 grados. ¡Ay, qué rico café! Bueno, aquí tengo yo una simulación de dos rectas que forman un ángulo, ¿vale? Bueno, y aquí nosotros tenemos la graduación de los ángulos. Va a ser dependiendo de la abertura. Entre menos abiertos esté el ángulo, entre menor sea la abertura entre esas dos líneas rectas, menor será el número que yo le asigno al ángulo. Y entre mayor sea la abertura, pues el ángulo va creciendo, ¿verdad? Esto es algo que ustedes saben desde kinder, ¿de acuerdo? Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos, cuando las dos rectas coinciden una con otra, nuestro ángulo es el mínimo, es 0, ¿sí? Y en la medida que se va haciendo más grande esta abertura, el ángulo va creciendo. 25, 30, 40, 50, 60, hasta 90, ¿sale? O ángulo recto. 115, 120, 150, etcétera, hasta 180, ¿sale? Y luego va creciendo 200, 250, 270, etcétera, 300, hasta alcanzar un ángulo de 360. Aquí ya casi no se ve. Es decir, entonces nuestros ángulos se miden desde 0 hasta una abertura total que es 360 grados, ¿sí? Bueno, ¿por qué 360 grados? Bueno, pues esto tiene una connotación histórica muy interesante, ¿no? Porque los babilonios, los antiguos babilonios dividían el transcurso del día o del sol en 360 estaciones, ¿sí? Y bueno, y acuérdense, bueno, si no lo saben, en cada sector del cielo tenía asociado una región donde estaba una cierta constelación, ¿sí? Y por eso se les dan nombres a los ciertos sectores o a las constelaciones. Bueno, eso a lo mejor voy a tomarme un día para platicar un poquito acerca de la astronomía y de dónde salen las mediciones, en este caso de los ángulos, ¿no? De los arcos en el cielo. Pero bueno, ahí voy a detenerme ahorita en esta parte de historia, y solamente les comento que el ángulo se divide en 360 grados, ¿de acuerdo? Bueno, ahora pues vamos a nombrar algunos de los ángulos más comunes. Un ángulo completo, el que corresponde a una vuelta completa, ¿sí? Se le llama pues así, ángulo completo, y vale 360 grados, ¿sí? Como el que ya vimos aquí en la figura, ¿vale? Cuando le damos una vuelta completa que las dos líneas rectas hacen una vuelta completa, entonces el ángulo es de 360 grados y se llama completo para su examen, ¿eh? Un ángulo recto corresponde con la cuarta parte de un ángulo completo, ¿sí? Es decir, si el ángulo completo lo dividimos en 4 partes iguales, cada uno de esos se llama ángulo recto, ¿sí? Y vale 90 grados. Lo vemos, ay no, este es mi WhatsApp. Lo vemos aquí, ¿sí? El ángulo de 90, ahí está. Ahí está, 90 grados. Y para ese no se le pone una curvita, ¿sí? Aquí, a ese se le pone un cuadrado. Eso significa que el ángulo es recto, ¿sí? Aquí como que nos equivocamos, no es un círculo, es un cuadradito. Ahora, un ángulo llano corresponde a la mitad de un ángulo completo.
Es decir, si de este ángulo completo solamente agarramos la mitad, tenemos un ángulo llano que corresponde a 180 grados. Un ángulo llano también es lo mismo que dos ángulos rectos. Si pone un ángulo recto aquí y otro ángulo recto acá, tienen un ángulo de 180 grados que se llama ángulo llano. ¿Sale? Perfecto. Ahora vamos a los ángulos que no son ni rectos ni llanos, es decir, que no son ni de 180 ni son de 90. Empezamos con el ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel ángulo que es mayor que 0, pero menor que 90. Puede ser de 30, de 60, de 45, de 80, 57, 18. Cualquier ángulo que esté entre 0 y 90 se llama agudo. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con un ángulo que sea mayor de 90? Un ángulo que es mayor de 90, pero más pequeño que 180, se le llama obtuso, ¿sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, un ángulo de 100, un ángulo de 150, de 148, un ángulo de 175, cualquiera que sea mayor de 90, pero menor de 180, es obtuso. Oblicuo. El ángulo oblicuo es aquel ángulo que es mayor de 180 y menor de 360. 190, 215, 300, 254, lo que ustedes quieran, que sea mayor de 180 y menor a 360. ¿Ok? Y ese se llama oblicuo. Bueno. Entonces ya sabemos cómo se llaman los ángulos, ¿sí? A lo mejor un día yo les pongo en el examen un ángulo y les digo, ¿este ángulo cómo se llama? Ahí ustedes van a decir, como es más grande que 90, pero más chiquito que 180, se llama obtuso. Y ya le ponen ahí obtuso. Nada más sencillo que eso, ¿sale? Bueno, continuamos. Vamos ahora a ver cómo se miden los ángulos, o más bien, ¿cuáles son las unidades de medida de los ángulos? Porque medir los ángulos, bueno, pues ustedes ya saben medir ángulos, ¿sí? Si no, bueno, pues por ahí les voy a hacer un pequeño tutorial de cómo medirlos utilizando el transportador. Pero eso de medir ángulos es de primaria. Así que no me van a decir, es que yo no sé cómo usar un transportador, maestro, nunca me dijeron. Pues en la secundaria entonces lo debieron enseñar, ¿vale? Y si no, yo se los voy a enseñar. Bueno, pues ahora vamos a un tema más interesante y ya más avanzado, que tiene que ver con la medición de los ángulos. Y es que existen dos unidades de medida, el grado y el radian. Y este tema del radian para ustedes probablemente es algo nuevo. Bueno, el grado sexagesimal y el radian. El grado sexagesimal es aquel que mide los ángulos o la abertura de un ángulo desde 0 hasta 360 grados. Y el radian mide la abertura desde 0 hasta 2 pi radianes, ¿sí? Y ahorita ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es esto de 2 pi radianes? Bueno, pues ahorita lo voy a explicar. Lo que sí espero que ustedes conozcan es el número pi. ¿Qué es el número pi? Y aquí está, miren, pi, o este simbolito que es dos patitas y una línea curva arriba como una ñ, se llama número pi. Y ese número pi nos lo enseñaron desde la primaria o secundaria, que valía aproximadamente 3.1416 unidades. Aquí lo voy a poner, 3.1416, ¿sí? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los ángulos? ¿Eso qué tiene que ver con los radian, con los grados? Bueno, aquí lo voy a poner. El número pi es igual a 3.1416. Un ángulo llano o un ángulo de 180 grados es lo mismo que 3.1416 unidades de radianes. ¿Sale? Entonces, vamos a nuestra imagen nuevamente. Este ángulo que yo tengo aquí vale 0 grados. Cuando yo doy media vuelta, es decir, cuando mi ángulo vale
180 grados, entonces yo voy a decir que este ángulo mide lo mismo que 3.1416 radianes, ¿sí? Y lo voy a poner aquí. Entonces, 180 grados es lo mismo que 3.1416 radianes o pi radianes. Ahora, nuestra unidad de medida, en vez de ser un número entero, como 180, ahora va a ser un número fraccionario, bueno, un número decimal. En realidad esto se conoce como un número irracional, que es el número pi. Pero en vez de medir una abertura de 180 grados, en vez de medir ahora 180 grados, va a medir 3.1416 radianes. Ahora, cuando yo les diga un ángulo de 180 grados, ustedes deben automáticamente entender que es lo mismo que 3.1416 radianes, ¿sí? O pi radianes. Es una nueva forma de entender los ángulos, ¿sí? Y yo espero de verdad ser lo más claro posible para que ustedes comprendan bien el concepto matemático del radián. Muy bien, ahora vamos a continuar. Entonces, si un ángulo llano o de 180 vale 3.1416 radianes, ¿cuánto valdría cualquier otro ángulo? ¿Sí? En radianes. Aquí yo tengo una tablita de conversión, la cual les voy a pedir que copien tal cual en su libreta. Vamos a empezar primero con el ángulo de 360 grados. Bueno, primero aquí, si un ángulo de 180 vale pi o 3.1416, entonces un ángulo de 360, que es el doble de 180, pues va a valer 2 pi o 6.2832, es el doble. Fíjense, si media vuelta vale pi, pues una vuelta completa vale 2 pi, ¿sí? Bueno, espero que eso esté claro, ¿eh? Y 2 pi sería el doble de 3.1416, que es 6.2832. Muy bien, hasta ahí vamos bien. 120, fíjense, 120 sería un tercio de 360, porque fíjense, si 360 lo dividen entre 3, van a tener 120, ¿sí? Hagan la cuenta, 360 dividido entre 3 me va a dar 120. Entonces, 120 es lo mismo que 2 pi entre 3, ¿sí? Si 2 pi lo dividimos entre 3, voy a tener 120 grados. Y eso me da 2.0944, ¿sí? Bueno, esa cuenta ustedes háganla con su calculadora, así sale. 90 grados ya les había dicho que era la mitad de 180. Fíjense, si 180 lo dividen entre 90, si 180 lo dividen entre 2 me da 90. Entonces, en su equivalente, pi, yo lo debería dividir entre 2 para obtenerlo de 90 grados. Entonces, 3.1416 entre 2 me da 1.5708 en radianes. ¿Sí? Entonces, 90 grados es 1.5708 radianes. Ahora, 60 grados. 60 grados es lo mismo que un tercio de 180. Fíjense, si 180 lo dividen entre 3, van a tener 60. Entonces, pi, yo lo debería dividir entre 3 para obtenerlo de 60. Entonces, pi entre 3 me da 1.0472, lo que quiere decir que 60 grados es 1.0472 radianes. Vamos a seguir. 45. 45 es la mitad de 90. Si 90 vale pi medios, entonces 45 sería pi cuartos, ¿sí? O sea, porque un cuarto es la mitad de un medio. Entonces, pi medio, si lo divido entre 2, me da pi cuartos. Entonces, si pi lo dividimos entre 4, me da 0.7854, ¿sí? Ahora, 30 grados es la mitad, 30 es la mitad de 60. 60 vale pi tercios. La mitad de pi tercios sería pi sextos. Entonces, cuando dividimos pi entre 6 es 0.5236, ¿sí? Ahora, en resumen,
360 grados es 2pi. Ustedes aquí nada más multiplican, en vez de pi, ponen 3.1416 y les va a dar este número. 360 es 2 veces pi. 180 es 1 vez pi. 120 es 2 tercios de pi. 90 es pi medios o 1 medio de pi. 60 es 1 tercio de pi o pi tercios. 45 es 1/4 de pi o pi cuartos. 30 es 1/6 de pi o pi sextos. Pi entre 6, ¿sí? Y 0 grados pues es 0 pi. ¿Sale? Bueno, esta es la equivalencia aproximada para los ángulos más comunes, ¿sí? Bueno, y ahora pues vamos aquí a nuestra gráfica. Vamos a ver cuál es cada uno de estos ángulos. Miren, 360 pues ya vimos que es una vuelta completa, ¿sale? 180 es media vuelta, ahí está. 120 es aproximadamente esto es 120. 90 pues ustedes ya saben, es un ángulo recto, ahí está, 90. 60 es este ángulo, ¿sí? 45 es la mitad de 90, aquí está. 30 grados es esta parte, ¿sí? Aquí está 30 grados y 0 grados, pues ya saben, es cuando las líneas otra vez vuelven a estar unidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos al siguiente tema, rapidito para que no tardarnos tanto. Ahora vamos a ver cómo convertimos de grados a radianes. Es decir, ahora vamos a suponer que tenemos un ángulo de 38. Este ángulo de 38 no está en esta tablita. ¿Cómo le hago yo para convertirlo? Bueno, pues ahora vamos a utilizar lo que se conoce como la regla de 3, que es una regla que, si bien ustedes ya vieron también en la secundaria, también cuando estuvieron conmigo en álgebra vimos la regla de 3 y cómo solucionarla, ¿ok? Bueno, así bien bonito en su cuaderno lo van a poner en un cuadrito. Regla de conversión: 3.1416 radianes es lo mismo que 180 grados, y así lo vamos a poner. 3.1416 rad, flechita, 180 grados, que quiere decir que es la regla que vamos a utilizar, la regla de conversión que vamos a utilizar para nuestra regla de 3. Y vamos a nuestro primer ejemplo: convertir 50 grados a radianes. ¿Cuánto es 50 grados en radianes? 8, 7, 2.5, ¿cuántos? Bueno, pues vamos a utilizar nuestra regla de conversión. Y lo ponemos así, yo lo voy a poner aquí un zoom. Ahí está, miren. 3.1416, siempre lo vamos a poner esto, así igualito, lo de arriba. 3.1416 radianes es 180 grados. Lo que queremos convertir son 50 grados, es lo que sí tenemos. Pues eso lo ponemos abajo de los grados. Abajo ponemos 50 grados y una flechita, y hacia la izquierda nuestra incógnita. Como lo que no sabemos es este ángulo en radianes, pues lo ponemos como una X. ¿Cómo se resuelve? Si aquí tenemos nuestra variable desconocida, utilizamos estas otras tres para calcularla. Y es bien sencillo. Se multiplican los que van cruzados y se dividen con el opuesto. Este es opuesto a la X. Y estos son los cruzados. Entonces multiplica 50 por 3.1416 entre 180. Y lo ponemos aquí, miren, ahí está, bien bonito. Ahora, no nos adelantemos. Y ya está, ahí está. 50 por 3.1416 radianes. Y el resultado de la multiplicación lo dividimos entre 180. Y esto me va a dar 0.8726. Es decir, que un ángulo de 50 grados, lo voy a dibujar acá. Vamos a dibujar un ángulo de 50. Un ángulo de 50, lo voy a quitar. Un ángulo de 50 grados, que está aquí, que es esta abertura que ustedes pueden dibujar con su transportador. Un ángulo de 50 grados
es lo mismo que 0.8726 radianes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo les ponga su tarea, pues ustedes van a poner ahí. Permítanme 0.8726. Y aquí está. Radianes. Rad, se escribe rad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes lo escriban, dibujen un ángulo, lo van a escribir tanto en grados hexagesimales, en este caso 50, y en radianes, 0.8726. ¿Sí? Bueno, espero que esté lo más claro posible. Vamos a un ejemplito 2 sencillito. Ahora, ejemplo 2. Dibujar un ángulo de 2.75 radianes. Caray, ustedes dirán, ¿cuánto vale 2.75 radianes, no? Bueno, pues lo que hay que hacer, hay que convertir los radianes a grados hexagesimales. ¿Cómo? Pues con nuestra maravillosa regla de 3, ¿sí? Y pues aquí lo hacemos. Entonces, escribimos lo mismo igual, 3.1416 rad es lo mismo que 180 grados. Ahora, lo que sí conocemos es cuánto vale el ángulo en radianes, pues lo ponemos aquí en radianes, 2.75 rad, flechita, y la que no conocemos es la variable en grados, es decir, no conocemos el ángulo en grados, pues esto lo ponemos como X aquí, perdón, como una incógnita aquí, y hacemos lo mismo, multiplicamos los cruzados y dividimos entre el opuesto, 2.75 por 180 entre 3.1416, yo ya lo hice aquí, 2.75 por 180 entre 3.1416, los metemos en la calculadora y me da 157.5 grados. Lo que quiere decir que 2.75 radianes es lo mismo que 157.5 grados. Ahora sí, yo ya puedo utilizar mi transportador para dibujar este ángulo de 157.5 grados. Y aquí está. Bueno, yo le puse 157, me equivoqué. Es 157.5 grados. ¿Sí? Y es un ángulo de esta forma. ¿Sale? Bueno, pues chicos, eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Esperen la tarea, se les voy a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes se pongan ahí en acción con sus cálculos matemáticos. Voy a pedirles de favor que ustedes ya tengan a la mano al menos una regla de esas de 30 centímetros y su transportador para que puedan trazar ángulos y medirlos, ¿sale? Y también que puedan ustedes hacer los cálculos de las conversiones de ángulos, por lo que les pido que tengan una calculadora a la mano, aunque con una del celular no hay ningún problema, se puede fácilmente, ¿sale? Bueno chicos, les agradezco su atención, que tengan buen día y que la pasen bien.